Si nosotros tenemos en el plano dos rectas paralelas, es muy fácil. Son paralelos entre sí sus directores, D sub 1 y D sub 2, y también son paralelos sus normales N sub 1 y N sub 2. Tomamos las componentes de los dos vectores directores o de los dos vectores normales y hacemos esta simple ecuación de proporcionalidad para chequear si son o no son paralelos. Acá lo que nos dicen es que analíticamente las ecuaciones de las rectas forman un sistema incompatible. Lógico, porque son paralelas. Solución la tenemos acá, conjunto vacío. En la forma explícita, las dos rectas tienen la misma pendiente y las ordenadas al origen son distintas. Atención a una cosa que vamos a aclarar acá. Si las rectas son paralelas coincidentes, tienen además la misma ordenada al origen. Es decir, cuando ambas rectas son una sola. Eso es todo lo que tenemos que saber de rectas paralelas en el plano. A continuación, si son perpendiculares, las observaciones que tenemos que hacer son simples también, a saber, primera observación, lo que observamos ahí, tanto los vectores directores como los normales son perpendiculares. Así que acá nosotros lo que estamos utilizando es que trabajamos con la condición de producto escalar nulo entre directores o entre normales. Cualesquiera de ambas cosas es válida. Sea que nos dan las ecuaciones implícitas o las ecuaciones paramétricas. Claro que también, ¿qué observamos acá? Hay otro detalle, que una vez que se ponen canchera las damas y canchero los caballeros, podemos tener en cuenta. Si tenemos como datos un director de una recta y un normal de otra, ¿qué es lo que estamos observando? Y lo que nosotros estamos observando acá es que si yo tengo, siendo las rectas perpendiculares, el director de una de las rectas, de 1, por ejemplo, y el normal de la otra, de 1 y N2, son paralelos. O sea, acá podemos trabajar con el producto escalar nulo si tenemos los dos directores o los dos normales. Pero si tenemos 1 y 1, director de una recta y un normal de otra, vemos que ese par de vectores son paralelos entre sí. Entonces acá, ¿qué estaríamos utilizando? Y lo que estaríamos utilizando es lo siguiente. Diríamos que el director 1 y el normal 2, si esos son los datos, son paralelos entre sí. Así que director 1
es paralelo a normal 2. Y del mismo modo, director 2 paralelo al normal 1. ¿Qué es lo que observamos acá? El director 2 es paralelo al normal 1. Esta es otra condición. Podemos utilizar la que nos convenga en función de los datos. Si las rectas son paralelas coincidentes, el sistema que forman las ecuaciones de ambas rectas es compatible indeterminado. Rectas oblicuas. Puede que estén expresadas en forma paramétrica. Es difícil. Eso ténganlo por seguro. Es difícil que a nosotros nos den las dos rectas expresadas en la misma forma. Generalmente lo que ocurre es que a nosotros nos dan las rectas si una está en paramétrica vectorial, la otra está en implícita. Siempre hay algún tipo, en los parciales, algún tipo de combinación de esas. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en las rectas oblicuas? Pasa lo mismo que en las perpendiculares y ya lo ponemos para ambas. Este es un caso general que incluye a las rectas perpendiculares, porque ambas ecuaciones forman un sistema compatible determinado, es decir, tiene solución única. La pregunta sería, ¿cómo distinguimos nosotros que se trata de rectas perpendiculares o no? Fácil. Lo que nosotros hacemos acá, ¿qué es? Segundo paso, o segunda observación, perdón. Siendo las rectas oblicuas entre sí o, como caso particular, perpendiculares, ocurre que podemos hallar el ángulo que forman entre sí hallando el ángulo entre sus vectores directores o bien entre sus normales. Esto significa lo siguiente. ¿Qué planteábamos nosotros de acuerdo a lo que ya habíamos visto en vectores? Y lo que nosotros planteábamos era que phi acá va a ser el arco coseno de ¿qué cosa? Y de, en el numerador, si tomamos los directores, ¿qué vamos a decir? De 1, producto escalar, de su 2.
dividido, ya sabemos cómo sigue esta historia, norma de D sub 1 por norma de D sub 2. Que esto es lo mismo con los normales. O sea, esto también es arco coseno de la misma historia. Normal 1, escalar normal 2 sobre norma del vector normal 1 por norma del vector normal 2. Cualesquiera de ambas nos sirve para hallar el ángulo entre las rectas. Tenemos las dos rectas en forma implícita, así que lo que tenemos acá son los vectores normales. Por lo tanto, si son paralelas, lo que tenemos que hacer es armar esta ecuación de equivalencia que vemos acá, la de que dividíamos las componentes homólogas entre sí, que ninguna sea nula, por supuesto, si no, no podemos hacerlo, y de esa forma vemos si nos da el mismo lambda. Entonces, ¿qué vamos a decir en el ejemplo? Vamos a decir lo siguiente. Primero, si ambas rectas son paralelas, planteamos R1 paralela R2. Esto implica que yo miro los coeficientes de x. K menos 1 dividido menos 4 tiene que ser igual a 3 dividido menos 6. Esa es la condición. O sea, nosotros estamos trabajando con esta condición. A sub 2 sobre A sub 1 es igual a B sub 2 sobre B sub 1. Y acá lo único que se trata es que despejemos K. Está claro que de esta forma acá nos conviene. Automáticamente cancelamos este signo negativo con este. Y esto implica que K menos 1 es igual. El 4 que quedó positivo pasó acá. El 3 lo simplifiqué con el 6 y me quedó 2. Y de esa forma K menos 4 es igual a 2. Y por lo tanto aclaramos lo siguiente. Profe, K menos 1, no K menos 4. Ah, muy bien, muchas gracias. La conclusión entonces es que si K igual 3, esto implica que R1 es paralela a R2. Asunto liquidado. Ahora decimos, si ambas rectas son perpendiculares, es decir, si R1 perpendicular a R2, esto implica que el producto de los normales, el producto escalar, perdón, de los normales, me tiene que dar 0. Digo de los normales porque son los datos que tenemos acá. También nos podrían haber dado los directores. La condición es la que está acá. Ahora, ¿qué hacemos entonces? Y nosotros decimos que
el normal de la recta R1, que tiene por primera componente a k menos 1 y por segunda componente a 3, multiplicado escalarmente por el menos 4 menos 6, tiene que ser igual a 0. De nuevo, una ecuación muy simple, esto es producto escalar. Quien no lo recuerde, lo estamos repasando. ¿Qué es lo que hacemos? K menos 1 por menos 4. Más 3 por menos 6. Igual 0. Lo cual implica que menos 4 por k, menos 4k, menos 4 por menos 1, más 4, más por menos 3 por 6, 18, igual 0. Conclusión, menos 4k, 4 menos 18 da menos 14, menos 4k igual 14, conclusión k igual 14 dividido menos 4, conclusión final, sí. K igual menos 7 medios esto implica que R1 es perpendicular a R2. Si las rectas son paralelas en R3, están contenidas en un mismo plano. O sea que la primera observación que vamos a poner es esa. En R3 si nuestras rectas que tenemos ahí N1 es paralela a N2, esto implica que el director de la recta 1 efectivamente es paralelo al director de la recta 2. De nuevo, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Acá no lo expresé, no recuerdo por qué, pero ¿esto qué va a implicar? Y esto va a implicar que si ninguna componente en ambos directores es nula, se cumplirá lo que ya sabemos, que primera componente de una recta con primera componente de la otra, segunda con segunda y tercera con tercera. Las componentes homólogas son proporcionales. Vamos con esto,
que a veces, como decimos, ya sabemos, involucra resolver una ecuación. Y la otra observación que agregamos acá es que siendo paralelas en R3, ambas son coplanares. O sea, hay un plano que las contiene según nos están mostrando acá. La condición ya sabemos. El caso particular es que ambas rectas incidentes sean perpendiculares. Lo que sabemos es que la intersección de ambas rectas nos da un punto. Tienen un punto en común. Sean incidentes perpendiculares o incidentes no perpendiculares. ¿Qué ocurre en el caso particular en que sean perpendiculares? Y ya sabemos qué va a pasar con los directores. Y con los directores va a pasar lo siguiente. D sub 1 será perpendicular a D sub 2, lo cual implica, ya sabemos, que el producto escalar entre ambos parecido. Eso es lo que nos va a indicar que estas rectas en el espacio tridimensional son perpendiculares. Respecto del ángulo entre ambas rectas, es el ángulo que forman sus vectores directores. Acá no tenemos normales, no podemos hablar nunca, recuerden eso por favor, chicas, chicos, no podemos hablar nunca de vectores normales a las rectas en el espacio tridimensional. Pero con los directores, ¿qué vamos a hacer? Y ya lo vimos acá, esto es lo que vamos a hacer. El ángulo que forman entre sí es el ángulo que forman sus vectores directores. Así que ahora nos copiamos esto porque es exactamente lo mismo y esa es la razón por la que con Ezequiel siempre decimos que esto hay que darlo todo junto y no por un lado por R2 y después volver a verlo otra vez en R3. ¿Para qué? Lo que sí ahora, esto desaparece porque no hay normales a las rectas en R3. Y de acá, ¿qué ocurre? Que nos copiamos esto y nos va a quedar lo siguiente. Bueno, si fueran perpendiculares, por supuesto que no necesito andar calculando el ángulo, porque si yo comprobé que el producto escalar de ambos directores me da 0, es porque las rectas son perpendiculares y el ángulo que forman es 90. Pero si el producto escalar no me da 0 y yo sé que las rectas son incidentes y se cortan en un punto, bueno, vengo a trabajar con la fórmula del ángulo entre los vectores directores, que es tan válido en R2 como en R3, y hayamos dicho ángulo que siempre nos vamos a quedar con el menor. Porque por lo general en el ejercicio nos piden precisamente el menor ángulo. Dos rectas son alabeadas en el espacio tridimensional cuando no están contenidas en un mismo plano y, entre otras cosas, no son paralelas y por supuesto no tienen ningún punto en común. Lo cual, en el GeoGebra, herramienta que ustedes saben, a Ezequiel y a mí nos gusta mucho, no es fácil de ver, no se ve bien. Podemos encontrar dos rectas efectivamente alabeadas y a mí GeoGebra no me lo va a mostrar, me va a dar siempre la sensación de que se están cortando en un punto. Son las limitaciones que tiene el programa. Pero acá lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que, sabiendo que no están contenidas en un mismo plano, bueno, primero, no se va a cumplir que sus vectores directores sean paralelos. Y además no tendrán ningún punto en común. Pero esto en sí
no me está diciendo cómo me doy cuenta yo que las rectas son paralelas. Entonces, en las observaciones vamos a aclarar lo siguiente. Primera observación. Debe cumplirse, como efectivamente dice ahí, que sus directores no sean paralelos y tampoco tengan ambas rectas un punto en común. La pregunta que nos hacemos a priori es, ¿y cómo comprobamos eso? Bueno, hay una fórmula que nos permite comprobar eso y que deriva de un tema que vamos a ver, si no llegamos hoy, cosa que dudo, el lunes que viene. Habiendo importado este esquema de distancia, en este caso, como vamos a ver posteriormente, se trata de distancia entre rectas alabeadas, acá lo que a nosotros nos interesa es la posición relativa, cómo, si nosotros tenemos las ecuaciones de dos rectas en R3, podemos determinar que son alabeadas. Entonces, a priori, en el dibujo yo veo un punto P y un punto Q, pero cuidado. P y Q no son puntos datos. Sí lo serán en las ecuaciones los puntos R y S. ¿Qué hacemos nosotros? Con dichos puntos armamos el vector RS. Con este vector y los directores de ambas rectas, es decir, los vectores que nosotros tenemos ahí, A y B, formamos el siguiente producto mixto. Si este producto mixto me da distinto de cero, en realidad no necesito la barra de módulo, porque la barra de módulo va para la distancia entre rectas alabeadas. Y nosotros acá no estamos calculando ninguna distancia. Estamos chequeando si las rectas son o no son alabeadas, habiendo descartado antes, por ejemplo, la opción de que sean paralelas o perpendiculares o que no se cortan en un punto. ¿Cómo pruebo que son alabeadas? Resuelvo esto. A mí me dieron de la ecuación de R un punto y su vector director. De la ecuación de la recta S minúscula, un punto, S mayúscula y su vector director. Bueno, con esos datos yo hago este producto mixto. El producto mixto distinto de cero, las rectas son alabeadas. Así de simple. Bueno, el ejercicio 2 nos dice hallar K para que las rectas R y S resulten paralelas. Esto es sencillo. Siendo R, que viene dada como X igual 3 menos lambda, Y igual menos 3 más 2 lambda, y Z 1 más K lambda.
y S como intersección de dos planos, 2x más z igual 0 y menos z igual c. Y después nos pregunta si para el valor hallado de K las paralelas son coincidentes o no coincidentes. Bueno, ¿qué sabemos? Si R y S son paralelas, entonces sus directores van a ser paralelas, ¿sí? Porque dijimos que en R3 no podemos hablar de normales. Entonces decimos que el director de R va a ser paralelo al director de S. ¿Sí? Por lo tanto, ¿quién es el director de R? Pueden mirar, necesitamos todo. El director de R son los coeficientes que multiplican a lambda. Menos 1, 2 y K. 1, 2 y K. ¿Sí? Y un punto de R, ¿cuál sería un punto de R? El 3, los 3, Y el 1. 1, ¿no? ¿Quién sería el director de S si la recta viene dada como intersección de dos planos? El producto vectorial de los normales al plano nos va a dar el director de S. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Ahí estamos? Sí. Entonces, el normal del plano 2x más z es 1, 0, 1. Y el normal del plano 1 y menos z es 0, 1, menos 1. ¿Está bien? Si hago ese producto vectorial, que a esta altura ya lo tienen recontra claro, ¿sí? Esto me da menos 2. ¿Cómo? ¿No es 2? Primero 0, 2. 1. Primero 2. Si hago para la sí, hago 0 por menos 1, menos 1 por 1, menos 1. ¿Está bien? Para la coordenada en J, hago 2 por menos 1, menos 0 por 1, como es negativo, me da 2. Para la coordenada en el eje K, en el versor K, hago 2 por 1, menos 0 por 0, 2. Entonces el director de la recta S va a ser el menos 1, 2, 2. Para que sean paralelos, se tiene que mantener la proporcionalidad entre las coordenadas de los vectores, ¿no? Entonces, menos 1 sobre menos 1 tiene que ser igual a 2 sobre 2 tiene que ser igual a K sobre 2. ¿Sí? Entonces, menos 1 sobre menos 1 es 1, 2 sobre 2 es 1, así que K Igual a 2. sobre 2 tiene que ser Profe, sí, explica esa parte del inicio. del inicio De esa parte, un poquito más atrás. acá, Sí, de cómo inició eso, sí. para que sean paralelas las dos rectas, las coordenadas de los vectores directores, ¿sí? Tienen que ser proporcionales. ¿Sí? Los vectores eran directores cuando pues, se mantenía la proporcionalidad. ¿Está bien? Sí. Entonces, las coordenadas en I, J y K tienen que ser proporcionales. Entonces, menos 1 sobre menos 1, la coordenada del director de R, la coordenada del director de S, ¿sí? Sí, ya lo entendí. ¿Listo? Sí. En J lo mismo y en K lo mismo, K sobre 2. Entonces, menos 1 sobre menos 1 es 1, 2 sobre 2 es 1 y K sobre 2 va a tener que ser igual a 1. Por lo tanto, K es 2. ¿Está bien? Entonces, si fueran paralelas coincidentes, ¿sí?
Hasta ahí dijimos, bueno, para que sean paralelas, K tiene que ser igual a 2. Eso nos pedía el ejercicio de entrada. Y después nos dice, para ese valor de K, ver si son coincidentes. Si son coincidentes, el punto 3 menos 3, 1, que pertenece a la recta R, tendría que también pertenecer a la recta S, ¿no? Si coinciden las dos rectas. Entonces reemplazo este punto en la recta S. ¿Sí? ¿Está bien ahí? Bueno, si reemplazo, me dice que 2 por 3 más 1 tiene que ser igual a 0. Y eso no es igual. ¿Está bien? 2 por 3 más 1 es 7. Y no es igual a 0. Entonces, esto es absurdo. Como no se cumple una de las ecuaciones de la recta S, las rectas son paralelas, no coinciden. Y R va a ser paralela a S si solo si K es igual a S. ¿Bien? Profe, ¿por qué reemplazo un punto en uno de los planos de eso? Lo puedo reemplazar en cualquiera de los dos. ¿Sí? La recta S viene dada por la intersección de esos dos planos. ¿Sí? Todos los puntos que están en la recta S cumplen con esas dos ecuaciones de los planos. ¿Está bien? Porque están dentro de la recta. Lo puedo reemplazar en cualquiera de las dos. Es un sistemita de ecuación. Cualquier punto que satisfaga esa ecuación, reemplazando en cualquiera de las dos ecuaciones, me tiene que... Como sistema. ¿no? Sí. ¿Bien? Sí. Olvídate que es un plano, es un sistema de ecuaciones. Claro, sí. Estaba pensando en un plano también. Está bien. Geométricamente son dos planos, que la intersección Sí. es una recta. Pero si lo llevas al principio del año, es un sistema de ecuaciones. Sí. La solución es este punto. ¿Está bien? Sí. ¿Quedó claro ahí? Sí. Bueno, vamos al 3. Entonces me pide hallar K para que las rectas R y S sean incidentes. Que sean incidentes quiere decir que se cortan. ¿Sí? R viene dada paramétrica vectorial, S viene dada simétrica, y dice para ver de K, perteneciente a R, obtener el punto de intersección. Un punto de R, ¿cuál sería? El 1, 1, 1. El K01. El 1, 1 es el vector director. ¿Está bien? Acordate que R está paramétrica vectorial. Es un punto más un escalar por un director. ¿Sí? Sí. Perdón. Entonces, el punto sería K01. Y el director sí sería el 1, 1, 1. La escribo paramétrica cartesiana, de acá más A, K, A, y en Z, me queda K más A. No, 1 más. 1 más A, perdón, 1 más A. Ahí está. Vamos a S. Un punto de S, ¿cuál sería? El 1 puede ser 1 menos 3. No, a ver. No, en la simétrica los puntos están arriba, ¿sí? Y los divisores
son Son el vector director, sí. ¿Está bien? Entonces arriba tenemos para las x0, x menos 0, ¿sí? Y menos 3, o sea que el punto es 3. Y z más 2, o sea que menos 2. ¿Está bien? Y el director va a ser menos 1, 1 menos 2. 1, menos 2. ¿Está bien? La escribo en forma cartesiana. Y esto me queda 0 menos, vamos a llamarle b, ¿sí? Al escalar, entonces vamos a ponerle menos b en i3 más b y z igual a menos 2 menos 2b. ¿Está bien? Para que haya intersección entre los dos, se tiene que cumplir este sistema de ecuaciones, ¿no? Que el sistema de ecuaciones formado por las 6 ecuaciones que tenemos acá tenga una sola solución. Entonces igualamos. X tiene que ser igual a X, Y tiene que ser igual a Y, y Z tiene que ser igual a Z. K más A tiene que ser igual a menos B. A tiene que ser igual a 3 más B. Y 1 más A tiene que ser igual a menos 2 menos B, menos 2B. Ordenamos un poquito este sistema y nos dice que A más B es igual a K, A menos K. A menos B es igual a 3. Y que A más 2B es igual a menos 3. ¿Sí? Si pasó el 1 restando. Sí. 3 de 2 por 3. Entonces, dice, si R tiene intersección S, ¿cómo tiene que ser el sistema de ecuación? Ahí ya tendríamos que tener toda la respuesta en la punta de la lengua. Compatible. Compatible, Determinado. determinado. Porque si es indeterminado Tiene infinitas soluciones, serán coincidentes. y en la misma recta, ¿está bien? Exacto. Y si no es compatible, no se cruzan. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver el sistema. 1, 1, 1, 1, menos 1, 2, menos K, 3 y menos 3. Solo a modo didáctico lo vamos a resolver el sistema, ¿no? A esta altura podríamos usar algún programita, alguna aplicación. Tomo pivot en el 1, completo con ceros, y la fila queda igual, toda esta chacha la que ya recontra conocen. Menos 1 por 1, menos 1 por 1, menos 2. 2 por 1, menos 1 por 1, 1. 3 por 1, menos 1 por menos K. 3 más K. Menos 3 por 1, menos 1 por menos K. Menos 3 más K.
el pivot, acá tiene este, tenemos este, un pivot, esta columna me queda como estaba, el pivot acá, y esta columna completa con 0. Divido la fila por el pivot, que es el que me queda menos 3 más K, y resuelvo 3 más K por 1 menos 2 por menos 3 más K. Si lo hace alguno en alguna hojita por ahí, y esto es igual a esto por menos 1, ¿sí? Entonces me queda 3K menos 3 menos K. ¿Bien? Y acá es 1 por menos K menos 1 por menos 3 más K. 2K más 3. Revisen estas cuentas después para creerme, no están confiados. Entonces sabíamos que para que el sistema sea compatible determinado, el rango de la matriz A tiene que ser igual al rango de la matriz A', de la matriz ampliada. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el rango de la matriz A y la matriz A? ¿Cuál es el rango? 2. Entonces, el 3 más K menos 3, ¿a qué tiene que ser igual? 0. Tiene que ser igual a 0. Entonces, K, 1. Si K es 1, A va a ser igual a 5, reemplazo, ¿sí? Acá en la primera solución. Y P es menos 3 más 1, es menos 2. ¿Sí? Está bien, para hacer todo el desarrollo vamos a hacerlo 2 por 1. 2 por 1 más 3. Esto da y acá menos 3 más 1 menos 3. Si reemplazo A en 1 y B en 2, que eran las expresiones que habíamos encontrado de las rectas R y S, ¿sí? Forma cartesiana, reemplazo cualquiera de las dos, las que quieran. Tenemos que X va a ser igual a 2 y va a ser igual a 1 y Z va a ser igual a 2 y ese es el punto donde se cruzan las dos rectas. ¿Está bien? Por lo tanto la respuesta es, son incidentes cuando K vale 1 y su punto de intersección es el 2, 1, 2. ¿Está bien? Profe, lo del punto, ¿cómo lo Bueno, acá. Calle K, ¿sí? Y hace A y B, que eran los parámetros. Sí. ¿Bien? Voy a cualquiera de las A dos cualquiera, la... de las ecuaciones y reemplazo K y A en R o K y B en... Exacto. Y ahí tengo el X y Z que tiene. Si se todo bien, voy a hacer el mismo punto, ¿no?
Si no hallo el mismo punto, tiene problema. Es una forma también de verificar. ¿Está bien? Sí. ¿Seguimos, Robert? No, para ahí. En las posiciones relativas que tenemos ahora, observamos primero cuándo dos planos son paralelos. Así que, claramente, la primera observación que vamos a hacer dice que si los planos son paralelos, lo son también sus vectores normales. Con lo cual, de nuevo, aplicamos la condición de paralelismo. O sea, componentes homólogas. Componentes homólogas proporcionales si y solo si todas esas componentes son distintas de 0. Si A1, B1 o C1 nos dan 0, esto no corre. La segunda observación es que si los planos son coincidentes, también hay una relación de proporcionalidad entre sus términos independientes. Segunda. Acá vamos a agregar si los planos son paralelos coincidentes. Lindo. Me equivoqué de nuevo. Por fin seguimos. Si son paralelos coincidentes, también son proporcionales sus términos independientes, los que aquí mencionamos de su 2 y de su 1, con la consabida salvedad de que ninguno de esos numeritos sea igual a 0. Eso en cuanto a planos paralelos es muy fácil. Siempre vamos con los vectores normales. De la misma forma que lo hacíamos con las rectas paralelas en R2, lo hacemos con los planos paralelos en R3. Por eso insistimos siempre con Ezequiel de que esta forma con la que nosotros trabajamos, que no la inventamos nosotros por supuesto, nos permite tener bastante más ordenados los temas que en la forma en que están presentadas en el plan de trabajo de la cátedra, que para mi gusto, nuestro gusto, es bastante caótica. Vamos ahora con los planos perpendiculares. Bueno, si los planos son perpendiculares, hay dos observaciones importantes para hacer. La primera dice que siendo perpendiculares los planos, lo son también sus vectores normales. O sea, ya sabemos lo que se hace. Trabajamos con el producto escalar entre ambos normales igualado a 0. Y según que tengamos algún parámetro en alguna de las componentes de ambos vectores o de uno de ellos, resolveremos una ecuación como siempre.
Lo otro que es importante observar acá es que la recta intersección de ambos planos puede, la ecuación de la recta intersección de ambos planos puede hallarse a partir de calcular su vector director como producto vectorial entre los normales de ambos planos, que es lo que estamos observando acá. La recta intersección L es perpendicular al plano piso 1 y también lo es a piso 2. Por esa razón, el director de la recta es simultáneamente perpendicular al normal 1 y al normal 2, y de esa forma es el producto vectorial de ambos. Si los planos son paralelos, entonces empezamos, si el plano piso 1 es paralelo al plano piso 2, esto implica que el normal 1 es paralelo al normal 2. Condición básica, la misma que valía para rectas en R2, vale para planos en R3. Si teníamos los normales de dos rectas en R2 o tenemos los normales de dos planos en R3, podemos buscar la condición de paralelismo entre ellos para saber si los planos, como antes las rectas en R2, son paralelos entre sí. Bueno, entonces nosotros ahora venimos a la condición. ¿Qué dice la condición? La condición dice que la componente en X de piso 1 con la componente en X de piso 2. 3 es a 2. Tres es a 2 como menos 1 es a M como T es a menos 2. Componentes homólogas en X, componentes homólogas en Y, componentes homólogas en Z. Aquí, resolver esto es muy fácil. Lo único que tenemos que recordar es que esta doble igualdad nosotros la podemos desarmar de dos formas muy simples y muy prácticas. Tomamos primero esta opción y abajo tomamos T sobre menos 2. Conclusión, ¿qué obtuvimos? Y obtuvimos dos proporciones, ahora discriminadas por separado, en cada una de las cuales tenemos una incógnita. Es fácil ver en la primera que M, y ya lo dejamos recuadrado, es igual a menos 2 tercios. Y es fácil ver también que T es igual a menos 3. Con simples pasajes de término. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta?
sí. Lo podemos escribir así. Respuesta. Sí. M es igual a menos 2/3 y T es igual a menos 3, esto implica que pi sub 1 es paralelo a pi sub 2. ¿Qué pasa con B? Si pi sub 1 es perpendicular a pi sub 2, esto implica que los normales también son perpendiculares entre sí. Y esto implica, como ya sabemos, como lo habíamos estado analizando con las rectas en R2, el producto escalar de ambos normales me da 0. Y esto implica entonces que el normal de pi sub 1, 3 menos 1, t. Escalar 2m menos 2 es igual a 0. Y esto implica que haciendo este producto escalar, 3 por 2 menos 1 por m más t por menos 2, esto da 0. Conclusión: esto implica que 6 menos m menos 2t es igual a 0, lo cual implica, por ejemplo, por despejar una, que m es igual a menos 2t más 6. Y esto a su vez implica que la dupla m punto y coma t termina siendo igual a menos 2t más 6 punto y coma t, tal que t pertenece a los números reales. Aquí estamos hablando de rectas incidentes en el plano, en un plano. ¿Qué observamos nosotros? Que tanto la recta L como la recta S cortan el plano pi en un punto. ¿Cuál es la diferencia? L es oblicua al plano y S es perpendicular. Por eso, en el caso particular, como observamos acá, en que la recta S es perpendicular al plano, el vector normal del plano es paralelo al director de la recta. O sea que se da condición de paralelismo entre ambos vectores cuando la recta es perpendicular al plano. Si la recta es oblicua, observemos que si se trata de una recta oblicua al plano,
la vamos a nombrar, ahí está, como L. Si se trata de una recta oblicua L al plano, podremos hallar el punto de intersección P resolviendo el sistema dado por la ecuación de la recta y la del plano. La segunda observación nos dice que también en este caso, de nuevo, tratándose de una recta oblicua, L, podremos hallar el menor ángulo que dicha recta forma con el plano, que será el menor ángulo que forma con el vector normal al plano el vector director de la recta. Entonces nosotros tendremos que buscar el ángulo phi, por ejemplo, que está acá. ¿Cómo hallamos el ángulo phi? Y ya sabemos. Será el director de la recta L con el normal. O sea que nosotros sabemos, porque ya lo hemos hecho, que se trata de hallar el ángulo entre dos vectores. Volvemos a lo mismo. Vamos a poder trabajar con esta expresión. Y ya sabemos que teniendo ambos vectores, entonces phi es igual al arco coseno de, en el numerador, director de la recta L, producto escalar vector normal, en el denominador, norma de dicho director, multiplicado por norma del vector normal. Y ya tenemos calculado el ángulo, el menor ángulo. Pues casi siempre nos van a pedir el menor, o si nos piden el mayor, no importa. Vamos a estar en condiciones de calcularlo. Eso no va a ser problema. Pero acá de lo que se trata, por lo general, cuando la recta es incidente al plano, es hallar el punto de intersección y el menor ángulo. ¿Qué pasa si la recta es paralela al plano? Acá lo único que tenemos que tener en cuenta es que, primera observación, en este caso, el director de la recta y el normal del plano son perpendiculares entre sí y ya sabemos cómo sigue la historia. Su producto escalar vale 0. Siempre, siempre lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Y por supuesto, como tenemos ahí, la intersección entre ambos tiene que ser en conjunto vacío.
¿Ah? Entonces, ¿de qué otra forma nos damos cuenta? Si tenemos la ecuación paramétrica vectorial de la recta, al pasar a la paramétrica cartesiana y reemplazarla en la ecuación del plano, llegaremos a una ecuación incompatible de la forma cero por lambda, donde lambda es el parámetro, igual a un número a distinto de 0. Cuando pasa eso, vamos a saber si el parámetro lambda de la ecuación paramétrica vectorial de la recta, este lambda, me quedó multiplicado por 0 e igualado a un número distinto de 0, esta ecuación es incompatible, porque la división por 0 no existe. Eso es lo que me define a mí que una recta es paralela a un plano en el espacio tridimensional. Si la recta está contenida en el plano, al reemplazar la ecuación paramétrica cartesiana de la recta en la ecuación del plano, nos quedará una ecuación compatible indeterminada de la forma cero por lambda igual 0. La cual, es claro, se verifica para todo lambda perteneciente a los números reales. Cualquier número real va a verificar esa ecuación, porque todos los puntos de la recta también son puntos del plano. Muy buena la pregunta. Pasamos la ecuación simétrica de la recta a ecuación paramétrica cartesiana. Esto está en la afirmación, lo vimos en la clase anterior, a el receso invernal. Quien no lo recuerde, que obviamente no pretendemos que se lo acuerden de memoria, el material está en el video de la clase anterior. Y si nosotros queremos hacer ese pasaje, nos quedamos con esta llave, 3 componentes, y empezamos. X más 2 sobre menos 1 es igual a lambda. Lo cual implica que X es igual a menos lambda más 2. Perdón, menos lambda menos 2. A continuación, vamos a decir que Y sobre 3 es igual a lambda, lo cual implica que Y es igual a 3 lambda. Y por último, vamos a decir
que z es igual, perdón, vamos a decir que z menos 3 sobre menos 5 es igual a lambda, lo cual implica que z es igual a menos 5 lambda más 3. Ahí tenemos las expresiones de la paramétrica cartesiana. Segundo paso, reemplazando en la ecuación del plano las expresiones de x y z en función de lambda, obtendremos una ecuación obviamente con lambda como incógnita, en la cual puede ocurrir una y solo una de tres cosas. A, la ecuación es compatible determinada. ¿Qué nos queda? Y a nosotros nos queda A por lambda igual B tal que A es distinta de 0. ¿Y esto qué significa geométricamente? La recta intercepta al plano en un único punto. B, la ecuación es compatible indeterminada. Entonces, ¿qué me queda? Me queda 0 por lambda igual 0. Esto implica, geométricamente, la recta está contenida en el plano. Y por último, C, la ecuación es incompatible. Entonces, cero por lambda igual B, tal que B es distinto de 0. Esto implica la recta es paralela al plano. Perdón, tercer paso no, porque esto está dentro del segundo paso. ¿Qué hacemos nosotros ahora? Ahora, en la ecuación del plano, reemplazamos. ¿Y qué nos va a quedar? Y nos queda lo siguiente. Dos por x. 2 por, en lugar de x, menos lambda menos 2. Menos 3 por y. Menos 3 por, en lugar de y,
3 lambda. Más z, en lugar de z, menos 5 lambda más 3. Menos 7 igual 0. Y ahora, ya sabemos, distributiva. 2 por menos lambda, menos 2 lambda. 2 por menos 2, menos 4. Menos 3 por 3 lambda, menos 9 lambda. Más por menos, menos 5 lambda. Más por más 3, menos 7, igual 0. Menos 2, menos 9, menos 5, 9 y 5, 14, y 2, menos 16 lambda, menos 4, menos 7, menos 11, más 3, menos 8, igual 0. Conclusión, lambda igual, menos 8, perdón, 8 positivo, porque el 8 está restando, pasa sumando, dividido menos 16. Conclusión, lambda igual, menos 1/2. Y ahora decimos, precisamente, conclusión, la ecuación es compatible determinada como existe un único valor de lambda, la recta intercepta al plano en un único punto cuyas coordenadas son, ¿qué hacemos ahora? Y venimos acá. Abrimos de nuevo la llave con la terna. X igual menos paréntesis menos 1/2 menos 2. Como menos por menos da más, si a 1/2 le resto 4/2, me da menos 3/2. Y 3 por menos 1/2 igual, lo mismo que la abscisa es la ordenada, menos 3/2. Por último, z igual menos 5 por menos 1/2 más 3, menos por menos más 5/2 más 6/2, 11/2. ¿Cuál es la conclusión? La intersección del plano pi con la recta R es igual al punto P, coordenadas menos 3/2, punto y coma, menos 3/2, punto y coma, 11/2. Y asunto liquidado. Como bien acotó el compañero. Conociendo ya desde el enunciado
que en la forma simétrica de la ecuación de la recta tenemos como dato su vector director, a saber la recta es R, director de R, menos 1, 3, menos 5. Y el normal del plano es normal plano pi igual 2 menos 3, 1. 2, punto y coma, menos 3, 1. Hallaremos el menor ángulo que forman entre sí la recta y el plano. Phi es igual arco cuyo coseno numerador producto escalar menos 1, punto y coma 3, punto y coma menos 5, escalar 2, punto y coma menos 3, punto y coma 1, dividido la norma de este primer vector, 1, más 9, más 25. Se sobreentiende elevando al cuadrado cada una de las componentes, sumándolas entre sí. Todo esto por raíz cuadrada, 2 al cuadrado, 4, menos 3 al cuadrado, 9, 1 al cuadrado, 1. Resultado, arco coseno, numerador, menos 1 por 2, menos 2, más 3 por menos 3, menos 9, menos 5 por 1, menos 5. Denominador, raíz cuadrada, 25 más 9, 34, más 1, 35, por raíz cuadrada, 9 y 4, 13 y 1, 14. Por ahora tenemos el punto que pertenece a la recta, menos 2, 0, 3, y el director que vemos ahí, menos 1, 3, menos 5. Vamos al comando recta, elegimos la tercera solapa, el punto es P, el director es D. Ahí está la recta. Y ahora vamos a la ecuación del plano, 2x menos 3y más z menos 7 igual 0. Ese es el plano. Y ahora vamos al normal del plano, que es el 2 menos 3, 1. Y ahora vamos al ángulo, vector, vector, es el ángulo entre el vector D y el vector N. Y nos dio impecable, 136 grados, punto 29. Como preguntaba muy bien el compañero que le había dado esto, si era o no era el menor ángulo. Sí es el menor ángulo que están formando ambos vectores, el director de la recta y el normal del plano. Ahora, nosotros podríamos preguntarnos cómo trasladamos ese ángulo acá, porque si yo miro los dos vectores, GeoGebra me dice
Mirá que si tomás el mayor ángulo, te va a dar mayor de 180 grados, porque es 360 menos este que calculamos. ¿Estamos bien hasta ahí? Si nosotros como observadores imaginarios estuviéramos en el horizonte del plano, lo veríamos como se ve ahora, como si fuera una recta. Entonces, si nosotros nos preguntamos o nos pide el ejercicio, ¿cuál es el menor ángulo que forman la recta y el plano? Bueno, aquí ese ángulo que nosotros hallamos 136.29 grados sería este. Está acá. Este ángulo. Y por lo tanto el menor sería el agudo, o sea, el llano, el suplementario. Con lo cual, nosotros lo que tendríamos que hacer es a 180 restarle 136.29. Con lo cual, vamos a trasladar esta imagen a nuestro pizarrón carpeta y volvemos a hacer el mismo comentario. Si los cálculos previos nos dieron este ángulo obtuso entre la recta y el plano y nos piden el menor, el agudo, simplemente hallamos precisamente el suplementario. El suplemento de phi es alfa. Y con eso el ejercicio queda terminado.